La colombiana Alexandra Olaya Castro es una de las físicas teóricas más reconocidas de la comunidad científica en el mundo. A sus investigaciones y sumas y restas le sumó un creciente feminismo dentro y fuera del laboratorio. Es la vicedecana del Departamento de Igualdad de Género de la Universidad de Londres, donde trabaja y desde donde deberá romper esquemas. Y de paso, ese techo de cristal que todavía impide a muchas mujeres llegar a lo más alto de la profesión. Elizabeth Cortiles asistió a una de sus clases magistrales y aprendió que no importa de dónde se venga, lo importante es saber para dónde se va. Cuando estaba en cuarto, quinto de bachillerato, o sea, en esa época era octavo, noveno, tenía una amiguita en el barrio. Como a los 12, 13 años ella quedó embarazada. Y una cosa que aprendí desde ahí es que yo no quería que eso me pasara a mí. Porque las estadísticas dicen que las personas que crecen en estrato 1 y 2 no van a la universidad, las personas que crecen en estrato 1 y 2 a los 14 años tienen una hija, y la hija de la hija a los 14 años tiene una hija, y la hija de la hija de la hija a los 14 años tiene una hija. Y se repite ese ciclo vicioso. Y aunque los números son sus mayores aliados, en la estadística de la doctora Alexandra Olaya Castro, esas mismas cuentas no salían. Entonces, saltar esos obstáculos es básicamente vencer esa estadística, como vencer ese estereotipo. Haber nacido en estrato 1 no le hizo ver la vida en negativo y rompió todos los esquemas, convirtiéndose en un referente mundial en el campo de la física. Cuando comencé primero de primaria es porque mi mamá no tenía en dónde dejarme. Entonces fue a la escuelita y preguntó, ¿será que me la reciben para primero de primaria aunque es más pequeña? Pues si la niña se aguanta y aprende bien. Y resultó que la niña se aguantó y aprendió a leer, sumar, escribir, multiplicar, dividir, etcétera. Y sí, simplemente seguí mi camino y terminé el bachillerato a los 14 años. Entonces comencé a la universidad antes de cumplir los 15 años. Siempre fue la primera en todo, la primera de su familia en terminar el bachillerato y estudiar en la universidad, en coger un avión e irse a vivir al extranjero y en formar una familia pasados los 35. Que la idea de Francia como país cercano a Latinoamérica, al pensamiento, etcétera. Esta colombiana es la única latinoamericana que tiene la medalla Maxwell, el premio más importante que un joven científico pueda recibir. El premio Maxwell es un reconocimiento a las personas que han hecho una contribución significativa para el avance del área en que se da el premio. En este caso era física teórica. Es como un premio Nobel para físicos con un futuro prometedor. En esas primeras etapas de la producción científica, lo que tú hagas puede tener un impacto fundamental. O sea, no se necesita tener 80 años para hacer una contribución. Estamos hablando de ciencias muy complejas. Y sobre todo de cosas que tú no puedes ver. Un honor que comparte con el mismísimo Stephen Hawking, quien también fue galardonado con la medalla Maxwell cuando empezaba su carrera y con el que Alexandra demuestra ser uno de los científicos más brillantes del país. Esto es una representación visual de la molécula. Uno encuentra científicos que todavía se atreven a argumentar que la física había sido creada por hombres y que las mujeres si las mujeres no contribuían, básicamente es porque no estaban en la misma capacidad intelectual. Porque el trabajo de la doctora Olaya Castro no se limita a las fronteras de los laboratorios. Dedica su vida a romper las leyes del machismo pegada al tablero y frente a los centenares de alumnos, la mayoría hombres, que todos los martes acuden a sus clases en la prestigiosa University College de Londres, donde trabaja desde hace más de una década. Inglaterra se convirtió en su hogar y le ofreció la posibilidad de liderar un equipo de investigación de física cuántica para encontrar en el espacio más pequeño un universo lleno de posibilidades. Uno sabe pues, que un doctor sirve para curar. Sí. ¿Y una física cuántica para qué sirve? La mayoría de las tecnologías que nosotros utilizamos, qué sé yo, los LEDs, los transistores que tenemos en un televisor, incluso el Internet, todas estas tecnologías que tenemos tienen su fundamento en un aspecto cuántico. Tienen su fundamento en el comportamiento de estas partículas atómicas. El haber entendido cómo funcionan estas moléculas o estos átomos nos ha permitido entonces generar
tecnologías que utilizamos en el día a día. La fórmula que la llevó al éxito no contiene una educación privilegiada, ni mucho menos una familia adinerada. Nació en el centro de Bogotá hace 43 años, siendo la mayor de 4 hermanos. Mi mamá trabajaba cuidando casas por todas partes en Bogotá, así que podíamos ir de vivir de la 93, cuidando una casa allá, a vivir en el barrio Las Cruces. Y eso también me permitió ver distintas partes de Bogotá y distintas maneras de vivir en Bogotá. Y básicamente de eso aprendí que la pobreza no solamente es económica. Lo que a la familia de Alexandra le faltaba en el bolsillo, le sobraba en la cabeza. Cuando estaba en cuarto de primaria, pusieron por primera vez los uniformes estos que tienen en los colegios distritales de falditas con cuadritos y el saco azul. Y cambiaban de un uniforme que era una jardinera amarilla. Yo no tenía ningún uniforme, pero como ya estaban cambiando, una niña que tenía el uniforme nuevo me regaló la jardinera. Entonces yo estaba muy contenta con una jardinera nueva, pero tenía los zapatos rotos. Uno solo de esos estaba rotos. Entonces mi mamá fue y me cortó el otro para que parecieran sandalias. Cuando tú estás en medio de la adversidad tienes dos opciones. O te quejas y pereces y mueres, o tomas la adversidad en tus manos y haces algo para salir de esa adversidad. Y eso fue lo que yo aprendí desde pequeña, a que la adversidad no me iba a detener si tenía claridad en cuál era el siguiente paso que quería dar. La tenacidad la aprendió en casa, pero su amistad con los números se hizo fuerte en un colegio público a los pies de Monserrate, al que acudía por las tardes, luego de ayudar a su mamá limpiando la casa, preparando el almuerzo y cuidando de sus hermanos. Está el mantra de la hija mayor, que tiene una diferencia de 9 años con la hija menor, y esta hija mayor se convierte en una contribuidora a esa casa. Por la mañana mi labor era arregle la casa, deje el almuerzo hecho para mis hermanos, por la tarde estudiar, por la noche hacer las tareas. A punta de pura y física disciplina, se encargó de resolver lo indescifrable, aunque al principio ni ella misma lo entendía. Siempre había sido buena para matemáticas y de repente me encuentro con física en grado 10º, tenía 13 años y no entiendo y repruebo física por primera vez, repruebo una materia en mi vida, porque ni siquiera yo había reprobado ninguna materia. Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, pasaba muchas horas en la biblioteca Luis Ángel Arango, o sea, me acuerdo mucho en Bogotá de ir a la Luis Ángel Arango y coger los libros de física universitarios, ni siquiera los libros de... ¿A los 13 años? A los ¿Usted 13 ya años, cogiendo sí, libros? Sí, en la Luis Ángel Arango, Física 1. Pero lo que entendí es que la física era otra, no era simplemente matemática, sino era simplemente resolver un problema. Era más allá de eso, era otra manera de ver el mundo. El mundo que la rodeaba insistía en ser cuadriculado, pero de mala manera, y ponerle unas etiquetas que no estaba dispuesta a aceptar. Las niñas tienen que ser muy hacendosas. En la casa, primero le servimos al niño porque es que los niños comen más. Acá tenemos algunas políticas que hablan duro, le decimos las gritonas, pero tenemos el político que habla duro, ese es un duro. Ese mensaje ha estado en nuestra sociedad desde siempre. Hasta la tacharon de mala pobre por querer estudiar y tener un buen trabajo. Y fue la mejor mala pobre de Colombia porque no solo se licenció en física en la Universidad Distrital. Se ganó una beca para hacer una maestría en la Universidad de los Andes y logró doctorarse en la exclusiva Universidad de Oxford, donde solo llegan los cerebros más brillantes. Cuando tenía 26 años llegué a Inglaterra a hacer el doctorado. Allá la gente comienza a hacer el doctorado a los 23 años. Entonces yo era una estudiante un poco, para el promedio, era una estudiante madura. Llegué becada con una, otra beca y me gané otra beca adicional estando allá. Entonces allá me dediqué a trabajar en mi doctorado como loca. Yo era la persona que llegaba a la oficina a las 7 de la mañana. En Inglaterra nadie llega a la oficina a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, y me iba a las 3 de la mañana. La experiencia cultural de quien hace la ciencia obviamente que va a determinar qué visión tienes. Entonces, dado que culturalmente las mujeres han tenido un camino distinto en la ciencia, la visión es distinta. Y es que para Alexandra siempre hay un plan B. Y por pensar diferente, le acaban de dar las riendas del nuevo Departamento de Igualdad de Género y Minorías de su universidad, una institución fundada en 1826, pero en la que hasta hace apenas unos años las mujeres tenían prohibida la entrada a la sala de profesores. O sea, la ciencia nunca hubiese sido solo una mirada femenina, pero sí creo que hubiese sido distinta
si la ciencia hubiera tenido más presencia femenina. En la universidad abrió un nuevo cargo en la parte de liderazgo de la facultad. Este nuevo cargo es una vicedecanatura que es específicamente para la equidad, la diversidad y la inclusión dentro de la Facultad de Matemáticas y Física. ¿Es muy difícil para un colombiano llegar hasta acá? No es completamente fácil, pero cada vez tenemos más opciones. Por cada 1.000.000 de habitantes que hay en Colombia, solo 90 personas son científicas, una cifra muy alejada a la que rodea a Alexandra en el Reino Unido, donde por cada 1.000.000 hay 44.000 científicos. ¿Alguna vez se ha encontrado como que tocaran a su puerta y dijeran, doctor Olaya Castro, y se esperaran un hombre y no una mujer? Sí, he recibido muchos emails de estudiantes internacionales que preguntan por una u otra cosa, Miss, no doctor o profesor, Mr. Olaya Castro, como si yo fuera un hombre. Cuando se trata del papel de la mujer en la ciencia, ningún cambio es suficiente para ella. En sus clases favoritas, los alumnos son un poco más jóvenes y entre números y fórmulas matemáticas les enseña que no hay que salirse por la tangente cuando se trata de igualdad. Para mí estos estereotipos son agujeros negros sociales. Y en física, los agujeros negros son estas regiones del espacio-tiempo que tienen una masa muy, muy grande y entonces curvan el espacio-tiempo y atrapan todo lo que pase por allí, incluso la luz. Entonces, esa analogía me gusta porque en la parte social, un estereotipo es una construcción social muy fuerte que encasilla a las personas que están atrapando mentes que son brillantes, que pueden contribuir a muchos escenarios, pero que atrapados en este rol les queda difícil salir. La teoría dice que nada puede escapar de un agujero negro, pero Alexandra domina la teoría y la práctica y supo muy bien por dónde salir y brillar con luz propia. Hay ciertos estudios que muestran que para lograr una igualdad se necesitará hasta el año como 2300, algo así. Me gustaría a mí que me muera y vea un cambio significativo. Porque por mucho que Einstein diga que el tiempo es relativo, para la doctora Olaya Castro, el momento de hacer cambios es ahora. La doctora Alexandra deberá luchar también para que las minorías étnicas tengan más presencia en los altos cargos de la Universidad en Londres. Planea venir más a Colombia para contagiar niñas con el virus del amor a la ciencia. Aquí la esperamos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.